Pasamos gran parte de nuestra vida desplazándonos, para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a pasear. En esos desplazamientos empezamos a automatizar nuestras conductas y pasa algo curioso. Usamos los vehículos, los cuerpos metálicos, como si fueran la extensión de nuestro cuerpo. Mi auto soy yo, lo cual genera una metáfora un poco loca, ¿no? Si le haces algo a mi auto, me lo haces a mí. Como peatones, para competir con los autos, para ganar el derecho de paso, usamos nuestros cuerpos como si fueran indestructibles. En la ruta confluyen casi todos los actores viales. La particularidad de este espacio es que se transita a altas velocidades, se recorren distancias largas y esto conlleva mayores riesgos. Los especialistas de este territorio son los choferes de micros y de camiones. Si el comportamiento vial es caótico en los centros urbanos, ¿cómo será la relación con las normas viales en la ruta? Los choferes de larga distancia de pasajeros y de carga trabajan manejando. El conflicto de estos choferes está en la duración continua de sus jornadas laborales, en la presión de tener que cumplir el recorrido en tiempo y forma y en la convivencia con lo que transportan. 62 pasajeros en un micro, 46 vacas en un acoplado o grandes cantidades de materiales inflamables. A todas estas variables sumémosle la demanda de velocidad para cubrir distancias largas, la destreza necesaria para manejar vehículos de gran porte y la resistencia psicofísica para soportar todas estas exigencias. Los camioneros y choferes de colectivo manejan los cuerpos metálicos más grandes del campo vial. Esto plantea algunos desafíos de conducción y de resistencia, como por ejemplo, ¿cuánta fuerza y destreza hacen falta para mover un camión de 2 acoplados? ¿Cuántas maniobras hay que hacer para estacionarlo? ¿Qué esfuerzo requiere cambiar un neumático? ¿Cómo se calculan las maniobras de un vehículo de este tamaño? ¿Cuánto tarda en frenar un camión de 12 toneladas? Es posible que si nos hiciésemos todas estas preguntas cuando vamos detrás de un camión en la ruta, lo pensaríamos 2 veces antes de pasarlo. 20 metros de largo, 4 de alto, y no es tan fácil maniobrarlo como la gente se cree. El volumen que llevamos, el frenado, todo. Un camión es mucha responsabilidad. De última, un camionero lleva una carga que si él vuelca, bueno, está su integridad física. Acá es la mía, la de mi compañero y de 41 pasajeros o 60. Así que no hay que estar... Tanto el pasaje como el mismo conductor deben sentirse seguros en todos los momentos del viaje, sea con el vehículo que está conduciendo respecto de la habilitación, respecto de la verificación técnica que tiene que tener, como también la persona en condiciones que debe estar para conducir el vehículo. O sea, en ese sentido nos tiene trabajando también muy fuerte para tratar de abordar el tema de los choferes que como
obviamente lo dice su carné, son profesionales o deben ser profesionales en todo sentido. En el caso de los micros de larga distancia, hay que tener en cuenta que los choferes, además de manejar un vehículo de gran tamaño, son anfitriones obligados de los pasajeros. Y eso genera una interacción permanente con otras personas. El reglamento de las empresas de micros estipula que tiene que haber 2 choferes por destino. Eso permite que se turnen para manejar y para dispensar los servicios casi de hotelería que se les brindan a los pasajeros. Exagerando un poco, podríamos pensar que los micros son como hoteles ambulantes. Ahí se come, se duerme y se usan los sanitarios. Además de manejar, muchas veces a los choferes les toca intermediar entre pasajeros para que la convivencia durante el viaje sea más amena. ¿Cuántas veces los choferes han tenido que intervenir para que se devuelvan los asientos de la ventana? ¿O cuántos pasajeros se habrán ido a quejar por los ronquidos de un vecino o por un usuario compulsivo de celular? Que el de al lado habla por teléfono, que el de al lado ronca, subime el aire. Cuando vos venís con un pasaje de 41 asientos, hay 4 que te dicen que el aire está frío y el resto lo ven bien. Y se terminan peleando y te generan ese problema a vos. Que la película no la pongas porque quiero dormir, cuando hay 20 que la quieren ver. Y bueno, te traen todos esos problemas a vos, que bueno, hay que saberlo llevar. Entendiéndolo y tratando de hacerlo entrar en razón, que bueno, es un viaje de 5 o 6 horas y que hay que convivir lo mejor posible. Los micros actuales aíslan bastante al conductor de los pasajeros, tal vez demasiado. Muchas veces los pasajeros se quejan de no poder tener una apertura y poder reclamar al conductor del micro que baje la velocidad o que deje de hacer sobrepasos indebidos. Por otro lado, el chofer de micro se queja a veces de pasajeros que considera impertinentes, que quieren meterse con él, que quieren reclamarle. Si pensamos la conducta vial como un hecho social, el colectivo es un ejemplo casi perfecto. Lo que tienen de negativo nuestras prácticas sociales arriba de estos vehículos es comparable con nuestras transgresiones viales. De la misma manera que no respetamos el espacio de otros pasajeros con los que compartimos un viaje, nos apropiamos del espacio en la calle o en la ruta. Sentimos al espacio público como un lugar libre de normativa. Somos rebeldes a la normativa pública. Esto se debe a la relación que como ciudadanos mantenemos con el Estado. La relación ciudadano-Estado es de mutua desconfianza y tiene como antecedente la historia institucional de nuestro país. Nosotros sentimos que nadie puede venir a imponernos nada, pero esta rebeldía individual produce cortocircuitos a la hora de actuar como grupo. Esto lo podemos ver en las escenas viales donde permanentemente negociamos el derecho de paso. Nosotros no cumplimos con la norma, sino que la transamos. En el espacio vial somos como actuamos en sociedad. ¿Por qué habríamos de ser distintos? Cuando viajamos desplazamos nuestras prácticas sociales a la ruta, es decir, transportamos nuestra sociabilidad. Los camioneros, tanto los que trabajan para grandes productores como para pequeñas empresas, tienen una responsabilidad en la carga y descarga de lo que trasladan.
Muchas veces el trabajo de los camioneros en condiciones laborales más precarias también incluye cargar el camión. Esto genera un desgaste físico que puede incidir en su forma de manejar. Soy Hugo Echarren, transportista de una firma de acá de Lobería, un transporte. Me dedico al cereal, a transportar al puerto o cuando tenemos que ir por ahí a llevar cereal a Rosario. Ahora estamos acá en el campo, vamos a cargar maíz. Tenemos que bajarlo en una planta, secarlo y seguir hacia el puerto. Es obvio que los choferes que transportan elementos costosos y trabajan para grandes empresas están más controlados, más protegidos también. En cambio, los choferes que hacen changas porque tienen una chata no tienen un control estricto ni del vehículo, ni de cómo manejan, ni de la cantidad de horas que lo hacen por día. El desgaste físico, más muchas horas de manejo, afecta la concentración en la ruta y la percepción de las distancias. La misma necesidad de hacer muchos viajes hace que a veces no se respeten las velocidades máximas. Todas estas condiciones de trabajo los ponen en riesgo tanto a ellos como a terceros. Respecto del transporte de carga, lo que estamos haciendo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es hacer lo que se llama el interpeaje, que es medir entre dos peajes la velocidad promedio que va circulando el vehículo para ver que también no se transgredan las normas respecto de la velocidad que debe desarrollar el transporte de carga. Y también pueden ser detenidos el vehículo, el micro de pasajeros o el transporte de carga en cualquier momento en la ruta para hacer los respectivos controles respecto de seguridad vial o también por algún delito que haya respecto de delito federal en el cual tiene jurisdicción la Gendarmería Nacional para hacer estos operativos específicos últimos que te he nombrado. La forma de manejar de los choferes de empresas de camiones y de ómnibus es el resultado de una cadena de normativas, de responsabilidades compartidas y de dispositivos tecnológicos, junto con la cultura vial propia de cada chofer. Esto se pone en juego en cada momento y en cada maniobra que se hace en la ruta. Las maniobras no son el resultado de la habilidad del chofer o de la espontaneidad. Hay un factor que es decisivo y es el económico. Las empresas tienen que hacer la mayor cantidad de viajes para lograr una mayor ganancia. Ahora pensemos qué pasa en temporada alta. ¿Las empresas contratan a más choferes para hacer los viajes adicionales o le dan la posibilidad a sus conductores de que hagan horas extra sin importar que esto genere un desgaste y un riesgo? ¿Las empresas tienen una política responsable y concientizan a sus choferes sobre su conducta vial? El equilibrio entre el trabajo del chofer de transporte y las demandas externas, las demandas empresariales, las demandas de cargas y las demandas del público, cuando se trata de transporte de pasajeros, es una ecuación compleja y que hay que cuidar mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora en nuestro país. Lamentablemente, muchas vidas humanas, muchas,
Un cuarto de los accidentes con muertos en nuestro tránsito argentino compromete justamente la conducción de choferes profesionales. La Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene por misión y por objetivo coordinar, en este caso, con todas las empresas que intervienen en este sistema, las acciones a seguir para controlar eso. Y realmente están trabajando en forma muy mancomunada, muy responsablemente, repito, todos los factores que intervienen, tanto a las cámaras que aglomeran a los choferes, como a las que aglomeran los empresarios de transporte, como las que tenemos que controlar. Y la jornada es de 8 hasta 12 horas, no más de 12 horas de manejo. Es lo que nosotros hoy estamos trabajando. Y hoy te puedo garantizar que estamos trabajando muy bien, con nuestro franco, nuestro descanso en todas las cabeceras, bueno, la CNRT, la gente que se ocupa de eso lo está haciendo cumplir y bueno, las empresas tienen que acatar a eso y bueno, y es un beneficio para nosotros para trabajar cómodo, como tiene que ser. La ruta es un espacio complejo en donde conviven los profesionales ruteros con los demás actores viales. Las diferencias en las formas de manejo muchas veces transforman a la ruta en un lugar peligroso donde son frecuentes tanto las confrontaciones como las imprudencias que se cobran vidas. Por eso en las temporadas altas, cuando hay una invasión de actores no experimentados, aumenta el número de siniestros. No tienen noción de lo que llevamos nosotros arriba, de la carga que llevamos arriba, del tiempo de frenado y eso. Vienen, te aceleran, te clavan los frenos adelante, se olvidan que vos venís con un vehículo muy pesado. Nosotros llevamos una distancia entre camión y camión porque no se puede sobrepasar y los autos vienen y se siguen metiendo entre los camiones, se siguen metiendo hasta que no entran más. Y van ahí adelante el camión y nosotros tenemos que ir frenando y cada vez vamos más para atrás, más para atrás. Vienen chupados atrás tuyo, no mantienen una distancia prudente, te pasan y se te meten adelante, como te digo, te hacen tocar el freno, y si yo acá toco el freno violentamente, si tengo un pasajero caminando, yendo al baño, lo lastimo. Por lo general, los conductores manejan vehículos que no les pertenecen. Y hay un rasgo notorio. Casi siempre intentan personalizar su espacio de trabajo, ya sea desde la decoración o desde la manera en la que se refieren al instrumento de trabajo. Mi micro, mi camión. Podríamos pensar que los conductores intentan sentirse cerca de casa cuando están en la ruta. De alguna manera, domestican su espacio de trabajo. Y así se olvidan que están haciendo un trabajo peligroso en el que la cantidad de horas que manejan al año multiplica las posibilidades de accidente. La fe tranquiliza al trabajador de las rutas, pero no basta para prevenir las muertes que se producen al año. Yo llevo una foto de mi hijo como amuleto que la tengo en el camión y de mi familia. Después, bueno, la fe sí, de ir y venir y cuando vuelvo estar con mi familia. Creo en Dios nomás. La Virgen de Luján, que bueno, para que nos acompañe y nos brinde seguridad.
En la aparente libertad de la ruta, muchas veces los conductores salen a poner a prueba la resistencia de sus cuerpos metálicos y el beneficio de la inversión económica. En la ruta la gente se olvida de que hay una velocidad máxima y una velocidad mínima. La única opción socialmente aceptada es ir rápido. Llegar antes de vacaciones, llegar en 15 del country a la ciudad o llegar en 3 horas a la costa. Y lo primero que quiero hacer es llegar, nomás vienen corriendo ahí al Servicompra y quieren que los atiendan primero y a Carganasta se pelean, discuten porque quieren llegar. Vienen enloquecidos. El cuerpo metálico es la unidad máquina-persona. Cuando el cansancio afecta al humano, se produce una disociación en esa unidad y esa disociación es una de las mayores causas de siniestros en la ruta. Cuando los conductores urbanos van a la ruta, llevan consigo su forma de manejar. Pero los particulares no conocen ni los gestos ni la ética de los choferes, son extranjeros en la ruta. Los códigos de unos y otros son distintos. Hay rutinas sobre cómo andar en la ruta que se aprenden con la práctica, cómo manejar los tiempos de viaje, cómo pasar a otro vehículo, cuándo parar, cómo esquivar los pozos y los obstáculos, o cómo sentir el estado general del vehículo por la forma en la que se desplaza sobre el asfalto. La ruta para la persona que vive en la ciudad es el lugar de la antirrutina. Esta sensación de libertad muchas veces hace que la relación con la norma se vuelva menos rigurosa. Al estar lejos de los centros urbanos nos sentimos menos controlados y transgredimos más. Pareciera ser que tenemos la necesidad imperiosa de control directo para cumplir la norma. El problema no se arregla solamente del Estado, todo lo contrario. Es un problema que tenemos que arreglarlo entre todos. El ciudadano tiene que detectar que a través de la acción del Estado hay una acción que trata de protegerlo, ¿no? En la ruta confluyen muchas lógicas. La del conductor argentino, que es un rebelde semiótico, la de la empresa, que regula el viaje y sus ritmos, y la del Estado, que con signos viales, requisitos y controles está ahí para hacerse oír. Pero muchas veces las malas políticas empresariales, la rebeldía vial, o la falta de infraestructura o la ineficiencia estatal hacen que se entorpezca el cumplimiento de la normativa vial. Sería bueno que recordemos que esa normativa está ahí para mejorar nuestra calidad de vida y para garantizar nuestra seguridad y nuestro futuro en estos espacios de viaje interminables. Buenos días, ¿cómo le va? Javier, mucho gusto. Este es un día muy especial porque uno de ustedes tendrá la posibilidad de elegir la unidad en cuál van a querer viajar. Exciting and new. Come aboard. Nuestro viaje durará aproximadamente 16 horas de viaje. Destino final, Puerto Iguazú, Misiones. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to Hola, Javier. Hola, sí, te escucho. Con los chicos queríamos mirar una peli. Tengo una con Sandra Bullock. Sí, súper. Gracias. the love boat. Promises something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. En esta época del año le sugerimos a todas las personas que tengan bien en usar protector solar y repelente para los mosquitos. El plato tradicional en Misiones es el reviro y el poroto. Won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. Estamos por llegar a Misiones. Cualquier duda o consulta que tengan, mi teléfono personal es el 011-444-3737. It's love.
Pasamos gran parte de nuestra vida desplazándonos, para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a pasear. En esos desplazamientos empezamos a automatizar nuestras conductas y pasa algo curioso. Usamos los vehículos, los cuerpos metálicos, como si fueran la extensión de nuestro cuerpo. Mi auto soy yo, lo cual genera una metáfora un poco loca, ¿no? Si le haces algo a mi auto, me lo haces a mí. Como peatones, para competir con los autos, para ganar el derecho de paso, usamos nuestros cuerpos como si fueran indestructibles. Nuestro comportamiento social es producto de la historia. Cuando no cumplimos con una norma vial, lo que estamos demostrando es una práctica ciudadana inmadura en la que no me importa ni la vida del otro ni la mía. Sería muy probable que si todos cumpliéramos con las normas viales, los accidentes de tránsito disminuyeran notoriamente. ¿No será necesario modificar nuestro comportamiento si queremos cambiar el curso de la historia? Ser ciudadanos no es una opción, es un derecho y una obligación. Nuestros derechos son los que nos otorga la Constitución Nacional, donde además se especifica que tenemos la obligación de cumplir con las leyes argentinas. En la escuela estudiamos el artículo 14 y el 14 bis de la Constitución. En general, tenemos presentes nuestros derechos, pero ¿reconocemos nuestras obligaciones? Tenemos que desempeñarnos como ciudadanos en la vida diaria. Aprender, enseñar y respetar las normas viales es poner en práctica nuestros derechos y obligaciones. Hay que entender que si cumplimos las normas, mejoramos nuestra calidad de vida. La práctica ciudadana significa ejercer la vida comunitaria con responsabilidad. Vivir en sociedad implica respetar un pacto en el que los ciudadanos resignan una parte de su libertad y de su individualismo en pos de un orden colectivo que garantice el bienestar. Y es el Estado el que asegura que este orden no se vea alterado. Los ciudadanos son de alguna manera el soporte subjetivo de la existencia de los estados nacionales. No hay ciudadanía sin Estado, no hay ciudadanía sin ley. Uno de los roles fundamentales del Estado en la sociedad es la regulación de las conductas en los espacios públicos, entre los que el campo vial ocupa un lugar central. Los carteles viales en la calle son la marca y el recordatorio del Estado de lo que debemos cumplir para mantener una buena convivencia y para evitar muertes. En el momento que entiendo por qué respeto la norma de tránsito o al Estado o lo que sea, o la ley en general, en el momento que lo entiendo, ya hay otro mambo cerebral, hay otra predisposición ante el ejercer, en el moverme en la vida social. Como ciudadanos, tenemos que entender que pertenecemos a un entretejido social, que las acciones de los demás repercuten en mí y viceversa. Si actuamos de manera individualista, se ponen en crisis nuestras relaciones sociales, se debilita nuestra sensación de pertenencia a la comunidad. En cambio, si actuamos pensando en los demás, podemos aliviar el malestar social y reducir la cantidad de siniestros que se producen en calles y rutas. Tenemos que cambiar la cultura cívica de los ciudadanos en el sentido de que debemos cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Debemos sentirnos parte de un colectivo, de que todos formamos con nuestro granito de arena, con nuestra conducta, contribuimos a mejorar la calidad de vida. Nuestra conducta vial es un gran ejemplo de la relación que tenemos los ciudadanos argentinos con el Estado. ¿Por qué tenemos una relación de tensión con las leyes y las normas? En lo que respecta a una relación individuo-sociedad o ciudadano-Estado, me parece que la pérdida de una subjetividad ciudadana, es decir, una subjetividad que liga sus derechos con sus deberes, que piensa que tiene derechos en virtud de su pertenencia colectiva, en virtud de que existe una ley
un Estado que se los garantiza y que tiene deberes respecto a esa comunidad, me parece que en la historia reciente hay unas cuantas marcas. Por empezar, del 76 a esta parte, sobre todo, que es donde podemos ubicar un arco temporal donde se suele señalar la existencia de esta crisis de valores o esta pérdida de sentido de ciudadanía, se inicia con la dictadura militar, cuando el mismo Estado, que es el garante del funcionamiento de la ley, persigue, secuestra, tortura, desaparece. Por otro lado, la experiencia de la democracia, digamos, que tenía un conjunto de expectativas. Vamos a constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia. La experiencia de la difícil crisis de los años 80 y dejando algunas de esas expectativas o promesas incumplidas, pudo haber tenido un efecto en esa relación entre ciudadano y Estado, que termina en la crisis del 89 y de la hiperinflación, con un trauma social muy grande, que es el que abre la puerta luego al desmantelamiento del Estado en los 90 neoliberales. La reforma del Estado, la desregulación, la eliminación de trabas burocráticas. Podríamos pensar que la desobediencia tiene que ver con nuestra historia. Ya en la época de la colonia se generó el contrabando como respuesta al monopolio comercial. Se instauró un sistema paralelo que influyó profundamente en nuestro modelo cultural. Las políticas del siglo XIX favorecieron a los sectores poderosos y perjudicaron a las clases de menos recursos, gauchos, aborígenes, campesinos, obreros. Y las políticas conservadoras y dictaduras del siglo XX generaron inestabilidad política y un sistema paralelo al constitucional. Entonces se ve claramente que la costumbre de transgredir las normas está profundamente arraigada en nuestra experiencia histórica. El origen de esta tendencia a la transgresión de la norma está en nuestra historia. En nuestra conducta social en general y en la vial en particular, muchas veces reproducimos estereotipos históricos. Analicemos nuestras conductas cotidianas. Cuando tiramos basura en la calle, o maltratamos una plaza, o nos colamos en la fila del banco, o pisamos la senda peatonal con el auto, lo que estamos haciendo es debilitando nuestra imagen como comunidad. Estos gestos que en principio parecieran no tener repercusiones directas sobre nuestra vida o la de nuestra familia, tienen consecuencias trágicas. Porque nosotros como conductores, como peatones, como sujetos viales, nos constituimos a partir de estos comportamientos sociales que se repiten. Y por repetirse se van convirtiendo en estereotipo y devienen en modelos de conducta. La forma que tenemos de reaccionar frente a las sirenas no es un acto natural, sino que está mediado por nuestra experiencia histórica. ¿Qué significan y qué representa cada una de ellas? Una sirena es una alerta, y cuando escuchamos una de ambulancia, bomberos o policía, deberíamos ceder el paso inmediatamente.
¿Cómo es la relación que establecemos con las fuerzas públicas, con el Estado? Me ha pasado muchos casos de estar en los controles en donde dicen, pero ¿qué vienen a controlarme a mí? Vayan a controlar allá, que hay tal o cual problema. Bueno, estamos precisamente en ese momento explicándole a la gente que estamos haciendo controles de seguridad vial. Y de seguridad vial, repito, como dije anteriormente, que son controles que llevan a cuidar la integridad física de las personas. ¡Taxi! Uno de los comportamientos arraigados de más riesgo y que más siniestros provoca es el de beber y manejar. Está tan incorporado a nuestra tradición que no vemos el peligro enorme que implica. Por ejemplo, la costumbre de salir a la noche a beber y a recorrer boliches de una punta a la otra de la ciudad está vista como piola. Lo cual es terrible, porque tomar alcohol y manejar triplican la posibilidad de tener un accidente. Es un peligro innecesario. Por cada un conductor que muere habiendo consumido alcohol cuando manejaba, mueren 4 conductores pasivos. Es decir, ese conductor que consumió alcohol se mató. En el caso de la tragedia de Santa Fe, un camionero que manejaba borracho mata a una cantidad enorme de personas. El caso de los chicos de la Madrid, que eran 6 jóvenes de menos de 21 años, entre 17 y 21 años, que iban en un auto, murieron 6 chicos en un auto. El caso de los chicos que murieron ahogados en Tigre, que iba manejando alcoholizado y murieron 3 chicos con graduaciones de alcohol altísimas. Pero por cada conductor que muere al volante, mata a 4 personas más. No somos conscientes para nada en el hecho de lo que nosotros podemos estar haciendo. No somos muy conscientes del riesgo. En el instante no, después cuando lo vemos reflejado en los accidentes de colectivos o cuando muere alguien, ahí nos impacta y en ese momento de pronto puede ser que reflexionemos, pero en general la conducta es así, es una conducta de vorágine. Reaccionamos a partir de la tragedia, porque cuando pasan las cosas es como que abrí los ojos. A partir del impacto que provocaron estas tragedias, se pusieron en crisis nuestros estereotipos sociales y surgieron actitudes poco presentes en nuestra cultura, como la prevención del riesgo o la planificación de estrategias públicas de control y educación vial. El concepto de política de Estado. Y nosotros decimos que la política de Estado se basa en 3 pilares fundamentales. Primero, la detección de una necesidad pública, una necesidad de la gente. Y esta necesidad está vinculada con la siniestralidad y con la cantidad de víctimas que teníamos en hechos de tránsito en Argentina. Después, darle institucionalización a través de una ley, darle fortalecimiento institucional de esta política a través de todo lo que es la normativa. Eso se envía al Congreso un proyecto, se sanciona la ley 26363 que crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y después otro elemento fundamental es de dotarla de presupuesto, es decir, de recursos para ejecutar las políticas. Estos 3 elementos se cumplieron en estos 2 años de vida de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque se reconoce la necesidad, se envía un proyecto y se le dota de presupuesto para que pueda actuar en políticas e instrumentación de seguridad vial. Muchas veces elegimos el camino más fácil. Reclamamos por nuestros derechos, pero después no cumplimos con nuestras obligaciones. Nuestra manera de manejar tiene que ver con nuestra forma de ser ciudadanos. Y nuestra manera de concebir la ciudadanía define nuestra relación con los otros y con el Estado. Ser ciudadano significa ser consciente de que nuestras acciones se producen dentro de un sistema de normas con derechos y obligaciones y con el Estado como regulador de las interacciones. El procesamiento de esos años de dictadura se hizo en clave de derechos. Ahora, un tejido social, una existencia ciudadana no se recompone solamente
desde la necesaria y justa reivindicación de derechos, y digo, reitero, solamente, no se llega a recomponer un tejido social, sino se recompone esos mecanismos de producción de lo común, políticos, vinculados también con los deberes. La política en general se traduce en la calle, se traduce en las casas, es un ida y vuelta de los individuos a la sociedad y la sociedad a los individuos. Así que si podemos ir cambiando y participando de alguna manera en el barrio, en la provincia, en la nación, en Latinoamérica o ser internacionalistas, bueno, hay que hacer algo. Acatar o entender o aprender con H y sin H la norma o la ley, sí, hacerla propia. Yo pienso que habría que, no sé si solidificar, pero entender por qué. Eso es vivir en sociedad, entender y pensar en el otro, en tomar una decisión. Creo que ya se llegó a un extremo en el que sí o sí hay que empezar a concientizarnos, como que hasta ahora se dejó, ¿no? Bueno, a ver qué pasa y todos probamos hasta dónde podíamos transgredir. Creo que ya los índices de mortalidad y un montón de cosas que están pasando nos están haciendo tomar conciencia. Y cuando uno toma conciencia, ya está abriendo la posibilidad del cambio, de modificar. Se puede cambiar nuestro comportamiento vial a partir de un consenso colectivo, de una modificación personal y de un cambio en relación a las normas y al Estado. La acción estatal sola no basta. Hace falta una toma de conciencia, un compromiso entre personas. Dicho así suena utópico, pero tenemos un gran antecedente. El cambio de conducta de los fumadores en la República Argentina. A partir del 2006 se empezó a implementar la prohibición de fumar en lugares cerrados y públicos. Y hoy ya nadie fuma en un bar, salvo en la sala habilitada para hacerlo. Se logró que la gente tomara conciencia del riesgo de fumar y de la molestia que causaban los no fumadores. Se produjo un cambio concreto en la conducta de la gente y una mejora objetiva en la calidad de vida de todos. Entonces, es posible lograr una transformación así en la conducta vial. Va a tomar tiempo, como toda transformación cultural. Pero es una asignatura pendiente que nosotros como sociedad tenemos que lograr de una vez por todas. No, ma, estaciona bien el auto. No, ma, yo adelante no puedo ir. Ahí está. Gracias. No, ma, antes de arrancar, ponete el cinturón. Hola, ¿cómo estás? Bien, no, estoy acá en el auto. Ma, no hables por celular. Sí, escúchame, te dejo que acá está Facu escuchando. Bueno, un besito. Chao, chao. El que viene por derecha tiene prohibido. No te pintes cuando manejas. Pasamos gran parte de nuestra vida desplazándonos, para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a pasear. En esos desplazamientos empezamos a automatizar nuestras conductas y pasa algo curioso. Usamos los vehículos, los cuerpos metálicos, como si fueran la extensión de nuestro cuerpo. Mi auto soy yo, lo cual genera una metáfora un poco loca, ¿no? Si le haces algo a mi auto, me lo haces a mí. Como peatones, para competir con los autos, para ganar el derecho de paso, usamos nuestros cuerpos como si fueran indestructibles.
La primera víctima de un accidente de tránsito con un auto a motor fue Bridget Driscoll, una mujer de 44 años con 2 hijos que murió atropellada en Londres en 1896. El vehículo circulaba a 6 kilómetros por hora. El policía que atendió el caso dijo: esto no debería suceder nunca más. El problema del tránsito empezó antes que los autos. Ya en 1872 encontramos una ordenanza por la que los carruajes debían circular por la derecha. 17 años después, la población se había multiplicado y los peatones no paraban de recibir los latigazos de los cocheros, por lo que la circulación se pasó a la izquierda para evitar los golpes. Con la llegada de los autos a motor se empezaron a multiplicar las ordenanzas. La incorporación de los automóviles al campo vial generó una verdadera revolución en la vida cotidiana de las ciudades. ¿Se imaginan el campo vial a comienzos del siglo XX? En esa época convivían vehículos muy distintos entre sí. Los carruajes, los tranvías y los automóviles, que eran artículos exclusivamente de lujo. Con el crecimiento de la población, las ciudades se extendieron geográficamente, las distancias se alargaron y el transporte masivo de pasajeros comenzó a ser una necesidad urbana. En 1920 se suman los colectivos a este campo vial en permanente modificación y en medio de todo esto los peatones, que ya no sabían cómo ni por dónde circular. ¿Cuándo empezaron los intentos por legislar el tránsito automotor? En 1835, el Parlamento británico aprobó una ley que intentaba regular el tránsito en las principales carreteras del país. Esa fue una de las regulaciones precursoras del automóvil moderno. En ese momento, el límite de velocidad para vehículos a motor era de 6,5 kilómetros por hora. Años más tarde, en 1896, el límite se subió a 16 kilómetros por hora y ya en 1903, el límite de velocidad para el Reino Unido era de 32 kilómetros por hora. Hoy suena extraño, pero en 1922 tener un velocímetro era opcional. Olvidémonos por un momento de nuestra actualidad tecnológica. Los primeros autos no tenían balizas, luces de giro, frenos potentes u otros elementos de seguridad. En líneas generales, los primeros diseños de automóviles se parecían más a las carretas que a los autos. La tecnología vino a aportar herramientas de seguridad para el conductor. Ahora contamos con balizas, con las luces de giro, con cinturones de seguridad, con GPS. Los avances tecnológicos aportaron todo esto y además autos muy veloces, demasiado veloces. La tecnología avanzó rápidamente. La proliferación de vehículos a motor tomó la calle y la gente tuvo que ir adaptándose. Tanto conductores como peatones tuvieron que ir adquiriendo habilidades y modificando su percepción para adecuarse a los nuevos tiempos. Nuestra capacidad de medir la velocidad de un auto acercándose hacia nosotros se ha tenido que ir adaptando a medida que aparecían estos vehículos en las ciudades. La velocidad se va naturalizando y esto tiene que ver con las posibilidades tecnológicas y con el ritmo de vida del capitalismo industrial. La velocidad nos interpela. La velocidad de los procesos de producción se ha transformado en el tiempo hegemónico que atraviesa nuestras relaciones. Entendámoslo así. No solo quiero que mi auto vaya más rápido, quiero que todo sea rápido e instantáneo. Definitivamente no quiero perder el tiempo. El filósofo Martin Heidegger dijo: el tiempo se ha transformado en rapidez. No podemos esperar. Y esto está en la raíz de todas o casi todas las infracciones.
Para nosotros la espera se traduce en frustración. Desde una barrera baja, un semáforo en rojo, un embotellamiento, hasta la espera de un mensaje de texto o la bajada de un archivo de internet. En nuestra sociedad, lo bueno es rápido, lo eficiente es instantáneo. Esta ansiedad que tenemos cuando manejamos, la tenemos en general en nuestra vida, pero cuando somos actores viales el riesgo es mayor. Nuestras imprudencias en el campo vial tienen que ver con este esquema de ser productivos. Aprovechar el tiempo es hacer muchas cosas al mismo tiempo. Las estadísticas nos indican que gran parte de los accidentes de tránsito se producen por distracciones. Y la distracción, ¿no tendrá que ver con esto de poner nuestra atención en muchas cosas a la vez? La velocidad y la rapidez se liga con la eficiencia, esto de poder hacer más cosas en menos tiempo, ¿no? El hecho de recorrer espacio con rapidez permite liberar tiempo para otras cosas, ¿no? Hay ahí una idea de eficiencia que no está ligada únicamente a los trayectos, sino también a la vida cotidiana, ¿no? Esta ansiedad de aprovechar el tiempo al máximo muchas veces nos vuelve poco corteses con las demás personas. En este afán de volver al tiempo productivo, olvidamos la convivencia vial, olvidamos el manejo solidario. Y esto de no poder esperar es lo que nos hace cometer maniobras viales arriesgadas. Si no, ¿por qué pasar un semáforo en rojo? ¿Por qué no bajar la velocidad cuando pasamos frente a un hospital o una escuela? ¿Por qué no cederle el paso a un peatón? De la misma manera que mucha gente no puede esperar en una fila, ya sea de supermercado o de banco, e intenta por todos los medios colarse, lo mismo pasa en el tránsito. Hay gente que simplemente no tolera tener a 10 personas delante o 5 y se pone en doble fila o quiere pasar el semáforo a como dé lugar. Lo mismo, otro ejemplo me parece que es en la autopista o en las rutas, los conductores que se pegan y empiezan a hacerte luces para que les des paso. La actitud natural del que maneje ese vehículo es: acá estoy yo, háganse un lado. Lo imponen como si fuera un arma. Esto ya se tornó una jungla desesperada por velocidad, por falta de respeto, falta de solidaridad. Los peatones cruzan por cualquier lado y los conductores le apuntan, ¿no? Como diciendo, correte. Hacia fines del siglo XIX y comienzos del 1900, la velocidad cambió la manera de ver el mundo, de percibir la realidad. Que un vehículo alcanzara los 40 km por hora era una novedad impensada para conductores, pasajeros y sobre todo para los peatones que tuvieron que acostumbrarse a un nuevo peligro, la velocidad de los cuerpos metálicos. En el año 1931, una publicación definió al peatón argentino como un ser de la edad de piedra que desconoce las cuestiones elementales. Cruza las bocacalles sin prestar atención a las indicaciones del agente de tránsito, se deja caer de ómnibus y tranvías por el lado de la calzada y no se ha dado cuenta de que andar por las calles impone ciertas obligaciones y que, como los carros, necesita de un reglamento. Los argentinos tenemos una manera de manejarnos en el tránsito, en la ciudad, que es muy del esgrimista, ¿no? Entonces que hay como algo del desafío permanente de asumir riesgos, ir más rápido, sacar ventaja, desafiar en el cruce de las calles yendo más lento, desafiando a los automóviles, que hay algo que tiene que ver con eso. Las velocidades máximas permitidas fueron en aumento a lo largo de la historia. La paradoja es que nuestros cuerpos continúan igual de frágiles. Los autos vienen preparados para ser cada vez más veloces, pero nosotros, ¿estamos preparados para ir cada vez más rápido? Los avances tecnológicos permiten circular a altas velocidades y permiten circular a altas velocidades de una manera tal que uno no la llega a percibir o se acostumbra a esa velocidad. Lo que sucede muchas veces es que a una velocidad regular alta, yendo en una ruta que está despejada, en general el conductor tiende a acostumbrarse y a dejar de percibir, entonces tiende a pisar más el acelerador. Manejar no es algo natural, sino que forma parte de un aprendizaje cultural. El saber vial no se adquiere solamente cuando estudiamos las normas antes de dar el examen de manejo o cuando nos enseña un amigo, un familiar o una academia, sino que es algo que aprendemos a lo largo de nuestras vidas con todo aquello que vemos y oímos. Para entender cómo manejamos, hay que analizar la forma en la que se nos enseña a ser actores viales. En una escuela aprenden lo que la ley dice
Y en la calle es todo al revés, digamos. O sea, en una avenida nadie va a 60, que es la máxima. Yo voy a 60 por Libertador y me pasan hasta los carritos del supermercado, porque parece que voy paseando, ¿no? En la mayoría de los casos aprendemos a manejar a través de algún padre, madre, hermano mayor, tío, amigo, el que tenga más paciencia. Y si no tenemos la suerte de que nos enseñen, vamos a una academia. Paralelamente vamos aprendiendo las normas de tránsito, las reglas y limitaciones que impone el Estado para que haya un orden vial. Los valores en relación a la velocidad, el respeto por la ley y por el otro, forman parte de una noción cultural que nos acompaña. No es lo mismo aprender a manejar en la Argentina, en Noruega o en Japón. Cada país en su manera de manejar expresa sus valores sociales que se van incorporando de manera inconsciente. Aprendí como creo que aprenden la mayoría, ¿no? Con un mayor enseñándome en el campo, en una ruta sin peligro. Y después, bueno, fui progresando. Y bueno, pero no aprendí por academia ni nada de eso. O sea, no nos olvidemos que cuando salen de una escuela saben algo básico, como para después tener que salir a perfeccionar todo directamente en la calle, a puro pulmón, ¿no? La primera vez que manejé salí sola a la calle con mi auto. Fue una sensación rara. Yo me acuerdo que venía tensa, agarrando el volante, sin mirar por ningún lado. Me acuerdo que una amiga me dijo, te vi pasar, y yo no veía nada porque estaba atenta a manejar, mirar las esquinas, frenar. Creo que debe haber venido a 2 kilómetros por hora y seguramente me habían pasado unos 5 autos, pero bueno, fue una sensación rara al principio. ¿Qué es manejar bien? Es tener la destreza para estacionar el auto en 3 maniobras, circular por espacios reducidos, manejar a 180 kilómetros por hora por una ruta o una avenida sin chocar. Muchas veces, cuando hablamos de manejar bien, hacemos referencia a la destreza en la conducción como si se tratara de un deporte y no de una actividad social que compromete nuestra vida y la de otros. ¿Y si manejar bien fuera simplemente cumplir las normas y manejar responsablemente? ¿Sería asombroso eso para los argentinos? El manejo defensivo, que es todo lo contrario a lo que tenemos los argentinos, es aquel manejo donde uno se tiene que acostumbrar a ceder el paso, con o sin prioridad. Porque hoy, cuando hay choques, siempre hubo un culpable legalmente, pero no se evitó el choque. Y buscar el culpable después que se chocó, tiene que ver nada más que con el seguro o con la ley, pero el choque ya se consumó. Entonces, después que chocaste, buscar el culpable es ridículo. Hay que evitar el accidente. Y para evitar el accidente hay que adoptar el manejo a la defensiva. Ceder, 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 ceder y ceder. Además de que el Estado tiene la función de controlar el comportamiento vial, nosotros tenemos que estar convencidos de que si mejoramos nuestra conducta vial, no solo salvamos vidas, sino que además mejoramos nuestra calidad de vida. Más allá de esta capacidad realmente performativa de la ley, de regular prácticas, hay un aspecto que siempre queda librado a la capacidad de autorregulación de los individuos, la capacidad que tienen los individuos en tanto conductores de limitarse, autorregularse en relación con este aspecto, ¿no? Con las velocidades de circulación. Y que este aspecto de la autorregulación está vinculada con el tránsito en general, no únicamente con la velocidad, ¿no? Bueno, todo el tema de los derechos de paso, toda la reglamentación, bueno, no hay un control permanente sobre esas prácticas. Entonces, mucho del tránsito y mucho de la velocidad está en gran medida librado a esta capacidad que tienen los individuos de autorregularse. Cuando uno internaliza la autoridad, la norma, probablemente oriente su conducta y prescinda en mayor medida de controles y sanciones. Ahora, el control y la sanción siempre refuerzan la norma y apuntan a disuadir su transgresión. El Estado como protector, el Estado como organizador, el Estado que me recuerde cuáles son las realidades del tránsito y que de alguna manera me obligue o me presione para que yo cumpla con ciertas normas, a pesar de que crea que a mí no me hacen falta. El ciudadano tiene que detectar que a través de la acción del Estado hay una acción que trata de protegerlo, ¿no? No solo lo que se identifica que es el cobro de multas, que la verdad que es un hecho insignificante, digamos, al que no tenemos que tratar de evitar de llegar, pero sí tiene que haber un reconocimiento social por parte de la acción del Estado. Pasa que habría que
unificar criterios, me parece a mí, porque los exámenes son distintos, depende de dónde lo rindas. En algunos lados toman más teoría, en otros lados toman más práctica o menos práctica, entonces deberían ser todos los exámenes iguales para que nos podamos manejar en todo el país, porque si yo tengo unas reglas de tránsito en Villa Adelina y tengo otras en San Luis, no sé cómo moverme. En 2007 se firma un convenio federal que lo firman todas las provincias y los gobernadores y lo promueven las entidades de las distintas ONGs del país. Ahí surge y se plasma la necesidad de implementar un registro único de licencia de conducir y una licencia nacional de conducir. Mira, yo vivo en un pueblo muy chico, Justiniano Pose, y sacar el registro ahí, en la época que empecé con el tema del viaje, era muy simple. Y sigue siendo más o menos simple renovarlo, ¿no? Pero bueno, sin un trámite de examen, no nada de eso. Lo que nosotros queremos hacer es, primero, fijar un piso para el cumplimiento de los requisitos, unificar los criterios, elevar las condiciones también en cuanto a las evaluaciones y a los cursos que tienen que cumplir los aspirantes a obtener la licencia, y además unificar el formato. Eso nos va a dar la garantía en cuanto a evitar la falsificación y la adulteración del documento y nos facilita el control. Pero también nos permite crear una gran base de datos que va a ser consultada previo al otorgamiento de la licencia, que también va a estar relacionada con los antecedentes de tránsito. Pero el futuro va a ser arduo, va a ser duro y va a ser de muchísimo trabajo, porque realmente todavía nos queda muchísimo por hacer. No hay un solo argentino, y tal vez los que nos estén mirando, todos los que estamos acá trabajando en este momento, que no conozcan a alguien que perdió la vida en un hecho de tránsito. Y muchísimos, 2 de cada 5 argentinos, es decir, el 40% sufrieron la pérdida de un ser querido, de un familiar, en un hecho de tránsito. Así que nosotros que somos tan vivos nos tenemos que avivar de una vez por todas. Y hay mucho por recorrer, pero en ese sentido soy optimista. En algún momento nos vamos a dar cuenta. Si mejoramos nuestra forma de manejar y de conducirnos en la vía pública, habremos cambiado la sociedad en la que vivimos.